Vale, vamos a ver entonces primero el tema de los genéricos en Kotlin. En otros ejemplos que estuvimos viendo estos días, cuando entrábamos a la documentación, si os acordáis, nos encontramos un montón de veces cosas como esto, como el out e y este tipo de elementos entre corchetes y cubos. ¿Qué es esto? Esto es un genérico. Vale, ¿qué son los genéricos? Pues vamos a verlo con un ejemplito para que lo entendáis. Este ejemplo está basado en, el ejemplo que vamos a ver está basado en dos fuentes, en la propia documentación oficial y en un Codelab sobre genéricos, objetos y extensiones que está en la parte 3 de las rutas de aprendizaje para aprender Android ahora mismo. Está bastante bien el ejemplo, entonces lo recuperé para esto. Y parte de esta situación. Vale, imaginaos que queremos representar preguntas de un formulario, típico formulario web o de una aplicación o de lo que sea, y que tenemos tres tipos posibles de respuesta. Es decir, una respuesta que sea simplemente texto, que el usuario me responda a la pregunta que yo le hago introduciendo una string, ¿vale? Una pregunta de verdadero o falso, que cómo lo responderá, pues seguramente con radio button o lo que sea, pero el resultado al final que es un booleano, ¿sí? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es verdadero o es falso? Y una respuesta con un valor numérico, por ejemplo, que es un formulario típico de registro de preguntamos por el nombre, tendríamos una pregunta del primer tipo, preguntamos si quiere aceptar o no aceptar condiciones de lo que sean, tendríamos una pregunta del segundo tipo. Y una pregunta sobre el año de nacimiento, por ejemplo, para comprobar la edad o algo por el estilo, ya tendríamos una pregunta de este tipo. Como veis, nos dice que cada pregunta nos puede interesar almacenar el texto de la respuesta en el primer caso, un valor booleano en el segundo, un valor numérico en el tercero. Junto a lo mejor con un valor para la dificultad de la pregunta también, ¿vale? Pues si la pregunta es fácil, medio o difícil. Imaginaos, estamos haciendo test o algo por el estilo. Vale, para esto podríamos crear tres clases distintas. Podemos crear tres clases tal que así. Fijaos, me las voy a traer directamente del ejemplo. Tengo una clase fill in the blank question que tiene un texto de lo que es la pregunta, el question text, que es una string. Answer de tipo string. Y difficulty, la dificultad esta que poníamos aquí, también de tipo string. Luego tengo otra clase true or false question, que si os fijáis tiene las mismas propiedades, question, answer y difficulty, y son una string, solo que en este caso el answer es un booleano y la dificultad sigue siendo una string. Y por último una numeric question, que tengo también lo que es el texto de la pregunta, en una string almacenado, esta vez la respuesta almacena un entero y la dificultad sigue almacenando un string. ¿No veis mucho código repetitivo aquí? Este código realmente es todo el rato lo mismo, lo que ocurre es que cambia el answer, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos refactorizar todo esto para juntarlo en una sola clase, en una sola definición y utilizar todo el rato el mismo tipo de objeto. Esto lo vamos a hacer con genérico. Fijaos, nos dice, como se puede observar, el código anterior es muy repetitivo, sin embargo, las tres clases tienen las mismas propiedades. Esa es la clave. Tan solo cambia el tipo de la propiedad answer. Podríamos pensar que la solución pasa por crear una superclase y hacer que cada subclase defina la propiedad answer, que esto es cuando veía diferencia clásica, lo primero que se nos habría ocurrido. Pero en esta solución no evitaría que cada vez que quisiéramos un nuevo tipo de pregunta haya que crear una nueva subclase para este tipo de pregunta. Y por otro lado, es un poco raro que una superclase question no tenga una propiedad answer. Es como que a nivel lógica del objeto no tiene mucho sentido que la superclase no tenga una propiedad para la respuesta y sin embargo todas las subclases sí la tengan. Además, insisto, no solucionamos el tema de si yo de repente quiero una subclase que reciba, pues yo qué sé, flotantes en el answer, es decir, que pueda recibir números con coma, tengo que volver a crear otra subclase nueva, no me sirve la misma. Todo esto lo podemos solucionar haciendo uso de tipos genéricos, de forma que una única clase question con su propiedad answer de tipo genérico nos sirva para cualquier tipo de respuesta. Este tipo genérico se define de la siguiente forma. Fijaos que tenemos la palabra class para definir la clase, el nombre de la clase, class name, y luego, antes de empezar a definir las propiedades, ya definimos aquí el genérico, el tipo de dato genérico que le va a llegar para luego asignarlo a una propiedad en concreto, ¿vale? Después ya definiríamos las propiedades. De esta forma, cuando se crea una instancia de la clase, cuando inicializamos un objeto de esa clase, se proporciona el tipo de dato genérico, por lo que debe definirse como parte de la firma de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos. Dentro de la definición de la clase hay que declarar cuál o cuáles van a ser las propiedades que reciban los tipos genéricos al instanciarse, como podemos utilizar la siguiente sintaxis. Fijaos, tenemos lo que teníamos antes, class, el nombre de la clase, y le pasamos el genérico, y dentro una propiedad. Val en este caso, podría ser var, ¿vale? No tiene por qué. El nombre de la propiedad, el que sea, y el mismo tipo genérico que declaramos en la firma.
Sabremos entonces qué tipo de datos usar al pasar como parámetro entre los corchetes angulares, entre el menor que y el mayor que, vaya, si el tipo de datos en el momento de, o sea, qué tipo de datos es en el momento de la instanciación de esta clase. Es decir, cuando instanciemos un objeto de esta clase, lo haremos tal que así. Tenemos val, el nombre de la instancia, igual a el nombre de la clase, aquí el tipo de datos que le pasamos y los parámetros para poder definir el objeto. Fijaos que nos dice aquí, ojo, los genéricos que se pasan al crear una instancia también son parámetros, aunque son parte de una lista de parámetros independientemente de los valores de propiedades ubicados entre paréntesis. Y también es habitual verlos denominados con letras mayúsculas, como T, por ejemplo, que sería una abreviatura de tipo, o cualquier otra letra. Por ejemplo, ya visteis que aquí en list, en la documentación de Kotlin, el genérico pues lo pone como una E, pero este nombre realmente es un nombre para simplemente decir que es un tipo de dato genérico. De hecho, fijaos, los parámetros cuando los define nos dice tipo de elementos que están contenidos en la lista. ¿Por qué le llama E aquí? Simplemente como sustituto de element, pero realmente podría llamarle como sea. Ya veis que nos pone que la lista es una covarianza en este tipo de elementos. No existe una regla para usar una letra o nombres más descriptivos. ¿Qué quiere decir? Pues que yo al genérico como tal le puedo poner el nombre que yo quiera, no hace falta que use una mayúscula. Se suelen usar mayúsculas porque al final, como no sabemos qué tipo de dato va a ser, pues se busca usar algo descriptivo o algo que indique que ahí va un genérico y por lo tanto que voy a definir el tipo de esa variable o de esa propiedad cuando instancio el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a refactorizar lo que teníamos antes, acordaos. Teníamos la filling de blank question, que el answer es una string, la true or false question, que el answer es un booleano, y la numeric question, que es un entero. ¿Cómo redefinimos esto? Utilizando, definiendo el genérico. Pues vamos a crear una class question, y esta class question vamos a indicar que recibe un genérico. Le voy a poner la T de tipo, de type, ¿vale? Y aquí vamos a definir las propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? La val question text, que el question text siempre es una string, eso no cambia. La val answer, y la val answer, ¿qué tipo será? Pues el tipo que definimos aquí, este mismo. Entonces yo aquí le digo que answer es de tipo T. Y vemos cómo este es el tipo genérico definido para esta propiedad que se decide al instanciar de qué tipo es. Y por último, la val difficulty que teníamos antes, que sigue siendo una string. Por lo tanto, ya nos quedaría así. Esta misma definición ya nos sirve para crear objetos de los otros tres tipos que teníamos aquí. O sea, yo esto ya me lo podría cargar. Vamos a crear una función main y dentro vamos a crearnos un objeto de cada uno de los tres tipos que definíamos antes. Vamos a crearnos val question 1, que esto va a ser igual a question, y esta sería del primer tipo. El primer tipo cogía una respuesta de tipo string. Entonces yo aquí le digo que ese tipo va a ser una string. Abro el constructor primario y le paso pues lo que sea. ¿Cuál es tu nombre, por ejemplo? Respuesta. Aquí a la respuesta le paso una string y le vamos a poner pues, nombre de ejemplo y vamos a decirle que es medium. Esto así nos quedaría la filling de blank question y ahora vamos a ver cómo quedaría la segunda, pero vamos, esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Pues nosotros aquí haríamos la question utilizando la misma clase y si le paso un boolean, pues ya tengo definido, pues por ejemplo, la típica pregunta de ¿aceptas los términos y condiciones? Por ejemplo, nos saldría aquí un true o un false, dependiendo del caso, y esto podríamos ponerle easy. Obviamente, esto que aquí está definido como una string, si yo solo quisiera que me cogiera los tres valores que tenemos aquí, podríamos definirlo como un numerado o algo por el estilo, ¿vale? Y aquí tendríamos la true or false question que teníamos antes, pero utilizando la misma clase. Y por último, opción 3, y le digo que el genérico va a ser un entero, podríamos preguntar cuántos años tienes, por ejemplo, decirle que 30 y decirle que esta es la medio, fácil y difícil, por ejemplo. Y aquí tenemos, si ejecutamos, no va a pasar nada, pero fijaos que no me da ningún problema.